Venezuela, exuberante mezcla de los más extraordinarios monumentos naturales, ríos, montañas, llanos, desiertos, bosques y tepuyes, posee también importantes sistemas cavernarios de gran belleza. Gracias a la circulación subterránea de ríos y quebradas, se han moldeado la mayoría de las cuevas descubiertas en el país. Ha sido un proceso de miles y hasta de millones de años por la acción persistente del agua sobre las rocas, conformando escenarios ecológicos y geográficos de singular importancia para la exploración, el estudio y la recreación. Sarisariñama y Autana, al suroeste del estado Bolívar, son las únicas en el mundo por estar formadas en rocas areniscas. Guácharo en Monagas y Samán en el Zulia constituyen igualmente espectaculares monumentos horadados en piedra caliza que han llamado la atención de espeleólogos, biólogos, geólogos y en general a los estudiosos de estos accidentes geográficos. Distribuidas en casi todas las regiones de Venezuela, las diferentes cuevas y cimas contienen invalorable conjunto de especímenes, tanto biológicos como geológicos, cuyo estudio ha acometido diversas expediciones organizadas para tal fin. En la región de Barlovento, en el estado Miranda, se encuentra una de las cuevas que ha sido más explorada y visitada en los últimos años. Es aquí, en esta región, y cerca del tranquilo pueblo de Virongo, donde se encuentra uno de los monumentos naturales más extraordinarios de Venezuela. La cueva Alfredo Jan. Rodeada de bosques que albergan una muy diversa flora y fauna, típica de la región norte del país, fue originalmente conocida con el nombre de Cueva de la Tapa de Cambural, en referencia a la curiosa manera como la quebrada de Cambural emergía entre grandes rocas que la tapaban, ocultando así su origen. Esta furtiva quebrada desaparecía en la parte alta del Cerro del Dorado, recorriendo gran parte de un sistema cavernario que durante muchos años fue considerado el segundo más grande de Venezuela, hasta el descubrimiento de la cueva El Samán, en la Sierra de Perijá. En marzo de 1952, un grupo de espeleólogos, conformado por Juan Trochoni, Roberto Contreras y Eugenio de Velar Pietri, la exploraron por primera vez y deciden darle un nombre acorde con su magnitud, el del gran ingeniero, etnógrafo y antropólogo Alfredo Jan. Marzo es un mes propicio para la espeleología nacional. En marzo de 1952 se funda la sección de espeleología de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales por los señores Eugenio de Velar Pietri, Roberto Contreras y el que les habla. En el mismo mes del mismo año se hace la primera exploración científica a esta caverna que con el tiempo se llamaría Cueva de Alfredo Jan. Prosiguen las exploraciones y durante más de 2 décadas,
espeleólogos y científicos de otras disciplinas de la Sociedad Venezolana de Espeleología realizaron aquí estudios hasta culminar con la publicación en 1973 del estudio y mapas completos de la cueva. Cuando se descubrió Alfredo Young, poco tiempo después, comenzamos una serie de expediciones destinadas a fijar los puntos principales de interés y comenzar ese levantamiento que se hace con brújula y cinta métrica. Durante varios años, en los fines de semana, distintos equipos de la Sociedad Venezolana de Espeleología acudimos a la cueva y fuimos levantando las diversas partes e integrándolas en un solo plano que comprende una longitud superior a los 4.000 metros y fue publicado en el Boletín de la Sociedad Venezolana de Espeleología en 1973 y se le asignó un número de catastro que fue el número MI 35. La cueva es recorrida en gran parte por la Quebrada Cambural, cuyas aguas, al salir de la cueva y rodeada de ceibas y bucares, desembocan en la Quebrada Casupal, que da origen al río Curiepe. Con un desarrollo de 4.300 metros y situada a 210 metros sobre el nivel del mar, rodeada de un bosque tropical húmedo, la cueva se encuentra en una región cársica, donde se desarrollan innumerables cavernas de muy variada topografía y complejidad, pero tan relacionadas entre sí en cuanto a su origen y morfología general, que se puede decir que se trata de un solo sistema cavernario. Con el descubrimiento de la cueva Alfredo Young en 1952, abrimos nosotros el camino para la exploración que hicimos después la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales con su grupo espeleológico en todas las montañas que están en la zona Alfredo Young. Y descubrimos entonces, Roberto Contreras, la cueva Crucient, la cueva Walter Dupuy, que fue descubierta por los hermanos Hernández, y también Roberto Contreras descubrió una cueva muy importante, la cueva Cajigal, donde hay un río subterráneo muy hermoso. De manera que con este descubrimiento de Alfredo Young abrimos el paso para el conocimiento de una zona caliza de karst cerca de Caracas, al este de Caracas, que antes no se conocía. Esto realmente es un aporte muy importante, no solamente en espeleología, sino también en geología y en hidrología, porque son sistemas que antes no se conocían. La importancia de esta cueva se expresa no solo a través de las hermosas formas geológicas, sino también a través de sus especies biológicas únicas y de los restos arqueológicos y paleontológicos allí encontrados. Al explorar la cueva por primera vez, se pierde el sentido de la orientación debido a lo complejo que resulta el sistema de galerías. Sin embargo, siguiendo el curso de la Quebrada Cambural, el laberinto se convierte en un divertido y hermoso paseo que nos permite recorrer gran parte de los más atractivos sitios de la cueva y asimismo conocer algunas de las 15 entradas o bocas que la caverna posee. Dada la gran cantidad de entradas, el ingreso a la cueva puede realizarse de muchas maneras y de acuerdo al interés del visitante. Sin embargo, la entrada tradicional y de mayor atractivo es a través de la boca número 6, originada por el colapso del techo de la cueva. Este acceso comunica directamente con la Galería de la Quebrada, que es la más antigua y la de mayores dimensiones de toda la cueva. Poco después, y a través de un paso muy estrecho, conocido como el Arrastradero, se llega a la Galería del Río, una de las más llamativas de la cueva, ya que abundan las formaciones secundarias, estalactitas, estalagmitas y columnas, ausentes en la primera parte del trayecto. Las aguas en esta galería se hacen más profundas a medida que se avanza,
y hacia su final se presenta el paso del Tremedal, el cual, con una profundidad de 1,5 metros y un fondo de barro muy fino, se convierte en lugar de difícil acceso, enemigo de todo aquello que esté seco. Después de pasar el Tremedal, mientras el caudal de la galería del río desaparece en un sumidero para ir a desembocar en las galerías de la quebrada, aparecen numerosas colonias de murciélagos que no esconden su nerviosismo al paso del visitante. La fauna de las cavernas de Venezuela es particularmente importante en la medida en que ella se asocia a un ambiente tropical, exuberante, muy rico y muy diverso, vinculado directamente a los bosques lluviosos, como el caso de aquí, de la cueva Alfredo Ollán, donde encontramos especies provenientes del exterior, fundamentalmente insectos y pequeños crustáceos que encontramos en el río subterráneo, que se caracterizan por tener pérdida de los ojos, de pigmentación general, formas muy especializadas al medio cavernícola. Estas especies cavernícolas reciben su alimento generalmente del guano aportado por murciélagos y guácharos. Aquí en la cueva no tenemos guácharos, pero tenemos colonias importantes de murciélagos de diferentes especies. Hay murciélagos vampiros que se alimentan de sangre, murciélagos insectívoros que hacen colonias muy numerosas dentro de la cueva y colonias de murciélagos frugívoros altamente importantes para la economía local, ya que son polinizadores de plantas como el cambur, la tapara y otras que revisten mucha importancia a la gente local. Ya en el sector más interno de la cueva se encuentra la Galería Codazzi, que recibe en gran medida las aguas de la quebrada Cambural, cuyo cauce externo penetra y forma dentro de esta galería el Salón de la Lluvia, el más interesante y complejo sector de la cueva. Aquí se encuentran curiosas formaciones, siendo una de ellas el célebre Chaguaramo, una concreción cilíndrica de unos 6 metros de alto, rematada en su parte superior por formaciones que semejan hojas de palmera. En el caso de la cueva Alfredo Ollán, esta se trata de una caverna bastante compleja que se produce por la penetración de las aguas del río Cambural o de la quebrada de Cambural en las calizas que forman la montaña. Y estas al penetrar fueron formando unas enormes galerías. La quebrada se fueron produciendo hundimientos en el curso de la quebrada que constituían cada vez distintas entradas a la caverna. Y otras galerías que se separan de ese eje principal de la quebrada que se van formando por la perforación de las aguas hacia el interior. Desde el Salón del Chaguaramo se inicia una galería cuyo acceso es un tanto incómodo, ya que es un caos de peñascos. Se forma un laberinto de pasajes que finalmente conducen a la Galería Henri Pittier. La importancia de Alfredo Ollán no es solamente el haber ocupado durante 40 años el segundo lugar entre las cuevas de Venezuela, sino que es el punto de partida, el hito que nos inyecta la energía y la dedicación y el entusiasmo para acometer el estudio científico y sistemático de todo el maravilloso mundo subterráneo que tenemos en nuestro país. Esta galería señala el final de la cueva Alfredo Ollán.
No obstante, no es el final de esta historia. Desgraciadamente, la vida en la cueva Fray Ollán está sufriendo mucho debido fundamentalmente a la pérdida de agua del cauce subterráneo. La quebrada que permite, digamos, la vida dentro de la cueva, que es la quebrada de Cambural, en los últimos años se está viendo que desaparece. Y esto lo hemos relacionado directamente con la intensidad de la tala y la quema que ha estado ocurriendo en los últimos 15 años en las montañas inmediatas a la caverna. Esto es un problema gravísimo por cuanto en la cueva existen muchas especies endémicas y hay muchos ecosistemas que todavía ni siquiera han sido estudiados en detalle, sobre todo esta fauna que se asocia al medio acuático y sobre todo de poblaciones también de pequeños invertebrados cercanos al sitio donde está el Salón del Chaguaramo, que nos hemos quedado sorprendidos en estos últimos tiempos de no encontrar nada de agua en él. Merece la pena destacar que una alta concentración de conucos en la ladera de los cerros y una gran actividad de los campesinos en las inmediaciones de la cueva han determinado un impacto ambiental cuya descripción y estudios detallados no se han realizado por completo. Es evidente que la dificultad de comprensión de la ecología cavernícola y de su entorno no ha permitido la creación de medidas satisfactorias para minimizar los factores de perturbación humana, que en un futuro inmediato acarrearán una profunda alteración del medio natural circundante y del medio cavernícola en particular. Yo creo que es muy importante que Inparques y el Ministerio del Ambiente le den la máxima protección posible a ese monumento natural. Yo creo que ese monumento natural debe ser incorporado dentro del perímetro del Parque Nacional del Ávila, que cubre pues todas estas montañas desde Caracas pues hasta Barlovento, pero que no incluye la cueva Fray Ollán. Y además de eso creo que las otras grandes cuevas que están en la zona, la cueva Cruixent, la cueva Walter Dupuy y la cueva Cajigal, también deben ser protegidas, metiéndolas dentro de una extensión muy pequeña, por cierto, de ese parque nacional. Hay que tener mucho cuidado con los trabajos que se están haciendo ahí, porque se está desmontando todo el cerro poco a poco. Y eso traerá, por supuesto, no solamente la pérdida de la belleza del parque natural que hay ahí, sino eso va a afectar directamente el desarrollo futuro de la cueva. Obvio. La destrucción del bosque natural. La desviación de la quebrada de Cambural. La falta de vigilancia y linderos. La desinformación de los habitantes de la región y de sus visitantes son factores que pueden deteriorar la estrecha biorrelación existente entre la cueva y el ambiente que la rodea. Relación que le ha permitido ocupar un justo lugar en un ecosistema frágil.
La conservación de cada uno de los elementos que mantienen este equilibrio es el único medio de preservar este monumento natural de nuestro país para las generaciones futuras.